No esperes que las pruebas de la vida o que alguna desgracia tenga que suceder para que cambies un comportamiento que puede definir cosas en tu vida. Cuando vine a abrir los ojos, estaba metido en una cárcel, solo, llorando, triste, bien preocupado. Cuando vi que el hombre venía para arriba de mí con el bate y que se formó todo aquello y mi hija estaba en el medio, ahí fue cuando, y el médico me dijo: si quieres ver graduar a tu hija, entonces tienes que... Muchas veces vamos por la vida haciendo cosas que sabemos que van en contra de nuestra propia felicidad y que afectan a nuestra familia y a aquellas personas que nos rodean. Pero seguimos haciéndola, al otro día sentimos el arrepentimiento, después que caemos en los errores y que caemos en las desgracias, entonces es que nos llamamos a contar. Afortunadamente siempre hay tiempo para rectificar, para arrepentirse y para cambiar nuestros estilos de vida, pero a veces para algunos se ha hecho muy tarde. Te comparto 3 historias aquí de mi vida personal y de cómo ellas tuvieron un impacto negativo al principio, pero a la larga trajeron un bien mayor para mi vida cuando reaccioné y decidí cambiarlas. La primera historia que te traigo es cuando llegué a este país. Yo vine con mi esposa y con mi niña, llegamos hasta la frontera, nos entregamos como hacíamos normalmente antes los cubanos y nos pasaron a un centro de detención. Fue muy triste para mí ver que me separaran de mi esposa y mi hija y que se llevaran a mi hija para un centro de detención. Yo recuerdo que mirábamos por un cristalito pequeño cuando las mujeres pasaban a comer y cuando regresaban para el albergue, pero eso solamente duró 2 días. Al tercer día, por ese cristalito, dejé de ver pasar a mi esposa y a mi hija y no supe de ellas hasta 3 días más tarde. Luego de salir de ese centro de detención, nos llevaron a una cárcel y ahí estuve durante 57 días. Es muy triste cuando uno se ve completamente solo, cuando te ves encerrado. Afortunadamente no había sido por ningún delito que yo había cometido y yo sabía que iba a salir, que era algo completamente transitorio y que era parte del proceso migratorio en el que yo estaba. Pero ahí tuve la oportunidad de reflexionar en mi vida y me comprometí conmigo mismo de que cuando saliera de ese lugar iba a ser el padre más amoroso que pudiera ser en esta vida, que iba a estar siempre ahí para mi esposa y para mi hija, que esa separación y esa soledad de saber que no tenía a mi familia conmigo me sirvieron para darme cuenta que a veces perdemos mucho tiempo en la vida dejándonos llevar por las nimiedades, por los detalles del día a día y olvidamos o dejamos a un lado el amor a nuestra familia. No necesariamente todo son cosas materiales, es también el cariño, es también mostrar el día a día para tu familia. Ahí tuve también la suerte de que pude reflexionar sobre otra etapa de mi vida y es la segunda historia que quería compartirles. Cuando manejaba en La Habana, en Cuba hay muchísima violencia en el tráfico, muchísima más que aquí, aunque parezca que no, sin ninguna intención de comparar. Pero había mucha violencia en el tráfico, la gente es la ley del más fuerte, las señales no sirven, las calles están destruidas, una serie de cosas que atentan contra la calidad del tráfico. Súmale a eso la falta de carácter nuestra, que pensamos que todo se resuelve con la violencia y terminamos siempre ofendidos. Y es muy común en La Habana que las personas saquen la cabeza por la ventana y le griten barbaridades a los otros choferes. Yo iba manejando en mi carro con mi hija que venía de recogerla de la escuela, la niña tendría 7 años cuando eso, y comenzó una discusión entre una guagua y yo, entre un autobús y el carro mío. El hombre me gritó algunas cosas, yo le grité de respuesta y empezamos tal vez como en una competencia. El hombre detuvo la guagua cuando yo no tenía para dónde coger, se bajó con un bate y menos mal que los demás de la guagua intervinieron, los mismos pasajeros que venían en la guagua y evitaron la bronca, porque ya el hombre venía dispuesto con un bate a caerle a golpe a mi carro y a darme golpes a mí o a lo que pasara al final, sabiendo que tenía a mi niña de 7 años junto conmigo. Por eso, cada vez que doy la reunión con las personas recién llegadas a este país, cada vez que tenía la oportunidad de conversar con mis estudiantes, siempre les decía, este es un país donde tenemos que desaprender muchísimo de los malos hábitos que traemos de nuestros países de origen. Aquí la violencia termina muchísimo más mal que allá en Cuba y además la violencia no genera nada bueno. Y el tráfico es para ir de un lugar hacia otro.
Nadie va en una competencia, nadie gana ni pierde. Al contrario, todos salimos perdiendo si en algún momento la gente se deja llevar por la ira y todo termina en una bronca callejera. Y en tercer lugar, la tercera historia que te quería compartir es con respecto a los vicios. Cuando llegamos a este país nos deslumbramos con la cantidad de cerveza y todo tipo de alcohol al cual sí tenemos acceso, no como en Cuba que a veces teníamos que ver los toros desde la barrera, como decimos vulgarmente, porque o no teníamos el dinero o a veces no estaba disponible por lo menos la cerveza. Cuando yo llegué a este país, yo nunca he sido alcohólico, pero sí tenía muchísima manía de elevar el codo. Pasaron dos cosas con eso. Un día en una borrachera le dije algo desagradable a mi hija y me dijo: papá, te estás pasando con la bebida, deberías parar. Y la segunda cosa, empezó a subirme el colesterol y también los triglicéridos, y cuando fui al médico, el doctor me miró, me hizo los análisis y me dijo: si de verdad quieres ver que tu hija pequeña se gradúe o si quieres llevar al altar a tu hija grande cuando vaya a casarse, tienes que dejar de beber alcohol. Ya hace más de 2 años de eso y nunca más he vuelto a probarlo, cosa de la cual me alegro muchísimo, porque además no solo dejé el alcohol, sino también bajé como 50 libras, dejé de fumar, empecé a hacer ejercicio, empecé a ir al gimnasio, empecé a cuidarme para poder estar ahí para mi familia. En resumen, y la enseñanza que quisiera compartir con ustedes, la que yo aprendí con estas 3 historias de mi propia vida, es que debemos parar un momento, reflexionar, meditar sobre nuestra propia vida y cambiar todo aquello que pueda ser cambiado. Las circunstancias influyen, esto lo he dicho muchísimas veces en mis videos, pero lo que realmente determina el curso futuro de tu vida es tu actitud y lo que seas capaz de poner en tu mente. Prioricemos las cosas que de verdad importan. Dejemos atrás aquello que nos puede estar haciendo daño. La familia es lo más importante en esta vida. Agréguele a eso su salud y su estado financiero. Recuerden que hay 4 pilares para lograr que una vida sea balanceada y sea agradable. El primero es la salud. El segundo es la familia, el amor en general. Y el tercero es lamentablemente el dinero, para entre todos lograr que lleguemos al cuarto, que es nuestra felicidad. Espero que les sirva de alguna ayuda. Como siempre, aquí estamos a su servicio para cualquier situación en la que podamos ayudarle. Recuerda que nos especializamos en trámites migratorios, pero también queremos que entre todos contribuyamos para hacer de nuestra vida en los Estados Unidos la mejor vida posible. Aquí estamos.